Voy a empezar grabando la clase. Bien, ustedes déjenme. Recording in progress. Ok, ustedes tienen en la diapositiva una definición de lo que son las diarreas, la diarrea en realidad. Y como ustedes pueden apreciar, es el aumento de la frecuencia, de la fluidez, del volumen, de las evacuaciones en relación a las que presentaba un paciente previamente. Y puede acompañarse o no de retortijones o tenesmo. ¿Sí? O sea, retortijones es hipermotilidad intestinal, ¿no es así? Ustedes saben. Eso produce, cuando la hipermotilidad es muy alta, produce retortijón, ¿no? El típico dolor de intestino, dolor de barriga que llama la gente, ¿no? Y el tenesmo es la gana de tener una deposición y evacuar muy poquito, ¿no? Entonces a eso se llama tenesmo. Entonces, esta es la definición de la diarrea. Ustedes saben bien que nosotros en el intestino secretamos una gran cantidad de líquido, ¿no? Miren ustedes, aproximadamente 2 litros con los alimentos, aproximadamente 1 litro con la saliva, el jugo gástrico 2 litros, la bilis 1 litro, el jugo pancreático 2 litros, el intestino delgado 1 litro. O sea, en total, los líquidos que secreta nuestro tubo digestivo llega de 8 a 9 litros, ¿sí? De 8 a 9 litros. Lo interesante es que de todos estos litros que secreta el tubo intestinal, no se olviden que cuando digo tubo intestinal, me refiero a lo que tenemos entre la boca y la región anal, ¿sí? 9 litros. Pero al mismo tiempo también ustedes pueden ver el volumen reabsorbido. Claro, el yeyuno y el ilion son los que más secretan y reabsorben a la vez, porque para reabsorber los nutrientes necesitan reabsorber mucho jugo intestinal, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver entre 4 a 6 litros el yeyuno, entre 3 a 4 litros el ilio, el recto entre 1 a 2 litros. O sea, el total de absorción también viene a ser lo mismo. Claro, habrá que tomar en cuenta los 200 ml que eliminamos de agua con las deposiciones fecales en 24 horas. O sea, mire, 9 litros secreta nuestro tubo digestivo y, y si quieren ser más minuciosos, 8 litros punto 800 reabsorbe. Y solo unos 200 litros, 200 ml, perdón, 200 ml, se elimina por la materia fecal.
Entonces, miren que el volumen secretado, el volumen reabsorbido es bastante alto, bastante alto. El volumen eliminado en la materia fecal, no es alto. ¿Ok? Apenas eliminamos 200 ml. 200 ml. Comparen ustedes con la orina. El promedio de orina, de eliminación de orina en 24 horas está entre 1,5 a 2 litros. O sea, orinamos muchísimo más, claro. Todo lo que queda en nuestro organismo de exceso de agua, electrolitos y muchas otras sustancias se eliminan por la orina, ¿no? Entonces, ese es la estima más o menos que se hace entre el volumen secretado, el volumen reabsorbido y el volumen eliminado. ¿Ok? No se olviden que estamos hablando de una gran cantidad de líquido. 8 a 9 litros en total de líquidos secretados, 8 a 9 litros en total de líquidos reabsorbidos, 200 ml de líquidos eliminados con la materia fecal. Bueno, la diarrea, como ya les he contado al comienzo, es el exceso de eliminaciones, ¿no? Es decir, el exceso en líquido, en número, etc. Los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea son estos que ustedes están viendo. Disminución de la absorción del líquido, de la reabsorción, si ustedes quieren. A esa diarrea la vamos a llamar osmosis. Aumento de la secreción de líquidos. A esa diarrea la vamos a llamar secreto. Trastornos motores del intestino. A esa diarrea la vamos a llamar diarrea motor. Entonces, miren ustedes. Diarrea osmótica, disminución de la absorción de líquidos. Aumento de la secreción de líquidos, diarrea secretora. Trastornos motores, diarrea motor. Y diarreas producidas por inflamación e infección, sobre todo infección, en la cual vamos a encontrar exudado en las deposiciones, se llama diarrea exudativa. Esa es la clasificación fisiopatológica de la diarrea. No se olviden nunca, porque como les contaba muchas veces, yo voy de jurado a los exámenes de grado de los recién egresados de las universidades privadas. Y una de mis preguntas favoritas es, ¿cuál es la clasificación fisiopatológica de la diarrea? Y una de las cosas que no saben los estudiantes, o perdón, los médicos, porque son médicos ya, es contestarme. Entonces, no se olviden, hay 4 tipos de diarrea, según el mecanismo fisiopatológico. Osmótica, secretora, motora, exudativa. ¿Ok? Hablamos de la diarrea osmótica. Disminución de la absorción de líquido. Ese es el concepto de diarrea osmótica. ¿Ok? Por ejemplo, en la ingestión de solutos más mal absorbidos. Sulfato de magnesio, antiácidos, manitol, sorbitol, etcétera, que son componentes de los laxantes, por ejemplo. Ustedes saben que en nuestro medio muchas personas eh, toman o se ponen enemas, laxantes, ¿no? Muchas mujeres también toman estos laxantes para pues mantenerse en forma, creo que ese es el concepto. Y muchos de estos negocios que hay hoy en día hacen lavado intestinal. Ustedes van a siempre ver en las propagandas, en la publicidad. Entonces, son aquellas personas que usan productos que evitan una buena absorción.
El manitol es un poderoso diurético que se usa en circunstancias muy especiales para eliminar líquidos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿no? Ingestión de solutos mal absorbidos. Digestión deficiente. Si hay una fístula gastrocólica, una isquemia intestinal, una posgastrectomía, una posvagotomía, pueden producir digestión deficiente. Defectos en el transporte a través de la mucosa, una mala absorción. Sí, ustedes saben que tenemos síndromes de mala absorción, son muchos, hemos visto en una clase, que también están relacionados con la diarrea osmótica. ¿Cuál es el concepto de una diarrea osmótica? Disminución de la absorción de líquidos. ¿Ok? Listo. Si por alguna causa una persona no puede absorber o reabsorber los líquidos adecuadamente, pues estamos hablando de una diarrea osmótica. Punto. ¿Ok? Miren ustedes en la fisiopatología, ¿no? Lo que pasa es que hay defectos en el transporte a través de la mucosa debido a los diferentes factores que les he ido mencionando. Entonces, los solutos se quedan en la luz intestinal, no se absorben a través de la mucosa, ¿sí? Y estos solutos con actividad osmótica generan retención de agua porque no se absorbe el agua. Y sales también, cloruro de sodio, en la luz del intestino. Como los líquidos no se reabsorben por alguna circunstancia que ya les he explicado, pues se produce diarrea. Y a eso llamamos diarrea osmótica. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto de diarrea secretoria? Secretora, acuérdense, aumento de la secreción de líquidos. Esa es la diarrea secretora. ¿Sí? Entonces, cuando hay un aumento de la secreción de líquidos, eh, tenemos una hormona polipéptido intestinal vasoactivo que aumenta la absorción de agua e iones por las velocidades o que aumenta la secreción por las criptas intestinales. Este aumento de absorción y de secreción produce heces líquidas de gran volumen con una osmolaridad similar al plasma. Diarrea secretora. ¿Sí? Hay estímulos que son secretores. Los síndromes diarreicos que están relacionados con la diarrea del viajero. Ustedes han visto que cuando ustedes viajan a algún lado o viene gente de otro lado, el acostumbrarse a la comida del lugar donde estamos llegando o viniendo, pues va a producir la famosa diarrea del viajero. ¿Sí? Ustedes van a ver mucho con la gente que viene del exterior, los turistas, los gringuitos que vienen de Europa, de Estados Unidos. A veces nuestros familiares llegan de mucho tiempo a Bolivia y ellos se han acostumbrado a otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces, invítenles un picante de lengua, por ejemplo, pues, y van a producir una diarrea seca, ¿no? El abuso de laxantes, algunos síndromes como el síndrome de Solinger-Ellison, síndrome carcinoide, algunos parásitos como la yardia, la ameba, el estrongiloides, pueden producir síndromes diarreicos, ¿no? Las enterotoxinas son muy importantes, pueden producir también una diarrea secretoria, ¿sí? Eh, y ahí ustedes ven otros elementos que producen estímulos secretores y diarrea, ¿ya? Diarrea por trastorno de la motilidad intestinal, es la tercera. El síndrome del colon irritable, el síndrome de carcinoide maligno,
el síndrome post-vagotomía, el síndrome por neuropatía diabética, por tirotoxicosis, la incontinencia fecal, son problemas, trastornos que alteran la motilidad intestinal. ¿Ok? Y finalmente la última es la diarrea exudativa. Hay una lesión inflamatoria intestinal con una inflamación más y una infección a veces, causadas por bacterias, por parásitos, por virus, por algunos otros elementos como radiación, drogas, fármacos, etcétera. Esto produce una lesión inflamatoria intestinal. Esto produce pérdida de moco, proteínas séricas, sangre. Y se produce la famosa diarrea exudativa, ¿no? Que no solamente es diarrea, porque la diarrea exudativa se acompaña de otros signos y síntomas. ¿Ya? La diarrea, otra clasificación de la diarrea es por la presentación, no inflamatoria o secretoria, por enterotoxinas o tóxicos con heces abundantes con aumento secretorio. Esta es la típica diarrea de cuando comemos algo que está mal conservado, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que nosotros a los chicos, a los jóvenes, a ustedes, les gusta ir al snack y comerse y comprarse un asadito, por ejemplo. El asadito está ahí en la vitrina de la señora que vende, mal conservado. A veces ni siquiera bien tapado, moscas, todo. O comemos algún alimento que está guardado, en fin, ¿no? Entonces, eso nos va a producir una diarrea secretoria, ¿ya? Porque vamos a ingerir enterotoxinas. La diarrea inflamatoria o disentería está producida por toxinas que son producidas por virus y bacterias. Entonces, muchas veces las diarreas presentan además sangre, presentan además moco, presentan además pus por el aumento secretorio. ¿Ok? Las diarreas también se clasifican en agudas y en crónicas. Cuando una diarrea tiene una duración entre 7 a 15 días, pues es una diarrea aguda. Y si pasa más de 2 a 3 semanas, es una diarrea. Las diarreas agudas generalmente son inflamatorias infecciosas, las crónicas, pues muchas causas, ¿no? Entre ellas la mala absorción, ¿ya? ¿Tiene efectos sistémicos? Por supuesto que sí, ¿no? Porque cuando alguien tiene diarrea, y quien no ha tenido alguna vez, que lance la primera piedra, perdemos líquidos, perdemos electrolitos, ¿no? Agua, sodio, cloro y potasio. Entonces se va a producir un desequilibrio ácido-base, una deshidratación que puede ser isotónica o hipertónica y una depresión de potasio, porque no solamente eliminamos cloro y sodio, sino también potasio. Por eso es muy común en muchas diarreas cuando esta es muy profusa, que el paciente termina acalambrado e inclusive con arritmia cardíaca. Todo este desequilibrio ácido-base y deshidratación nos puede producir una insuficiencia cardiocirculatoria, una insuficiencia renal, un shock hipovolémico, ¿no? Bueno, y hay algunas situaciones especiales en las cuales tenemos que tomar la atención los médicos. Diarrea en los niños, edad avanzada, en los viejitos, en los ancianos, en los pacientes hospitalizados, en los pacientes que han tenido una tóxico-infección alimentaria, en la diarrea del viajero. Miren ustedes lo que tenemos que llamar la atención, ¿no? Como médicos, como médicos. Si un niño está con diarrea, pues se va a deshidratar rápido.
El 80% del organismo de un niño es agua y electrolitos. Si un viejito tiene diarrea y además la diarrea no solo viene solo diarrea, sino a veces vómitos, etcétera, pues se va a deshidratar rápidamente. Los pacientes hospitalizados hacen infecciones hospitalarias, una toxifección alimentaria, diarrea del viajero. Me acuerdo que hace muchos años fui a comer un pollo con mi familia, mis hijos, mi esposa, y a las 2 horas tuve tal problema diarreico que tuvieron que llevarme a la clínica porque era diarrea, vómitos, etcétera, y además calambres y pues fue muy, pucha, fue muy difícil. Nunca me había producido tanto problema. Un pollo, y creo que no era el pollo mismo, ¿no? Sino era la mayonesa que nos dan a veces con el pollo. Entonces creo que me eché mucha mayonesa y comí la papa frita con mayonesa, el pollo con mayonesa. Y creo que la mayonesa estaba mal conservada. Pues eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Con los pacientes en las toxinfecciones alimentarias. ¿Ya? No se olviden que en los niños es muy importante. ¿Por qué? Porque en los niños el sistema inmune está todavía maduro, la capacidad defensiva ante las infecciones es reducida, no hay una reabsorción total en el colon en los niños, es una reabsorción incompleta. El aumento de la respuesta secretora de los enterocitos aumenta en los niños. El aumento de la superficie corporal por líquido corporal también es mayor en los. Entonces, si les da una diarrea, pues va a ser siempre un poco más dura que a un adulto. Lo mismo en los ancianos. La diarrea puede poner en marcha insuficiencias orgánicas o infarto. Eh, Arteriosclerosis, neoplasias, isquemia mesentérica, son factores predisponentes, ¿ya? Los cambios clínicos en el anciano son poco fiables. En cualquiera de los casos, niños o ancianos, los médicos lo que tenemos que hacer es iniciar terapia de hidratación antes de que la deshidratación sea evidente y les produzca algún problema, ¿no? La diarrea hospitalaria también es muy frecuente en los pacientes hospitalizados. Son diarreas producidas por gérmenes intrahospitalarios, ¿sí? Miren, a los 3 a 7 días, un 16% puede presentar diarrea de los pacientes hospitalizados. Entre 8 a 14 días, un 19%. O sea, miren, más de 22 días hospitalizado, casi la mitad de pacientes pueden presentar diarrea. ¿Qué les parece? O sea, la diarrea hospitalaria producida por gérmenes intrahospitalarios también es frecuente, ¿ya? Las causas de la toxinfección alimentaria, los tóxicos contaminantes de alimentos y aguas, los contaminantes alimentarios bacterianos, virales, hongos, parásitos, sustancias tóxicas presentes naturalmente en los alimentos, respuesta anómala del huésped al alimento, intolerancia. Miren lo que pasa en muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, les doy un ejemplo. La mayor parte de las aguas, de las excretas de la ciudad de La Paz van al río Choqueyapo, que es el principal río que pasa por La Paz. En Cochabamba también hay un río que pasa por la ciudad, ¿ok? Por medio. Y las excretas, todo van al río. Más abajo, en río abajo, si quieren ustedes, esas mismas aguas un poco más limpias, digamos, entre comillas, riegan los cultivos de los campesinos, verduras, frutas y muchas otras cosas, hortalizas y todo lo que siembran los campesinos. Y luego el campesino nos trae sus productos a la ciudad.
En la ciudad, la señora que está vendiéndonos en el mercado abasto, está con su agüita, limpiándole el potito porque su agüita está con diarrea y no tiene dónde lavarse las manos. Y entonces la mayor parte de productos que nos venden en el mercado, que traen del campo, pues son contaminados. Por eso es que es una obligatoriedad de nosotros los médicos enseñar a la gente que las frutas, las verduras, todo lo que trae del campo hay que lavarla bien. El agua que tomamos, si no estamos seguros, pues tal vez sería mejor hervirla. En fin, o sea, ese es parte de nuestro trabajo. Ustedes cuando egresen no van a ir a trabajar al mejor consultorio, al consultorio más lujoso de la Foyanini o de la clínica Udabo. Van a ir al campo a trabajar con gente pues común y corriente. Y es nuestro deber enseñar esto. ¿Ok? Entonces, bien, la evaluación diagnóstica es muy simple, ¿no? En la diarrea, no creo que sea problema. Hay signos hay el antecedente de diarrea, el antecedente de algo que ha hecho daño, hay deshidratación, sed, oliguria, la diarrea puede ser sanguinolenta, hay dolor abdominal, hay fiebre, hay malestar general. A la exploración física, dependiendo de la deshidratación, pues hay sequedad de mucosas, puede incluso afectar hasta el sistema nervioso, ¿no? Hipotensión, en fin, una serie de signos y síntomas, ¿no? Entonces, ah, nosotros tenemos que tener criterios de hospitalización. Una diarrea con más de 3 días de tratamiento en niños, en ancianos, en infección por HIV, en diarreas hemorrágicas, signos de toxicidad sistémica, fiebre alta, deshidratación severa, distensión abdominal, algún problema renal, etcétera, pues internación. No vas a esperar. Y vómitos, y si se agrega a todo esto vómitos, pues ¿para qué le vas a dar tomate, sal de rehidratación oral? No le va a hacer nada. Mejor es internarlo, hidratarlo con los líquidos correspondientes. No le vas a dar dextrosa tampoco a una persona que está con diarrea. Tienes que darle Ringer, agua y electrolitos, ¿no? Ringer normal, Ringer lactato, etcétera. Mucho no sirve de nada la dextrosa, el suero fisiológico. Mejor es manejar Ringer. ¿Ok? ¿Cuál es la prueba diagnóstica? Es una pregunta que siempre se hace a los médicos que egresan. ¿Qué examen le pedirían en una diarrea a cualquier paciente? ¿Cuál es el examen más rápido? A los 15, 20 minutos, no, 10 minutos, 15 minutos te lo van a entregar el resultado. ¿Alguien sabe? No me digan todos los exámenes que están aquí, porque estos tardan. Le pides un examen coproparasitológico, te tarda. Si es seriado, 3 días. Coprocultivo, 5 días. Test para virus, nada. Prueba de toxina de Clostridium, tarda. Lo mejor es pedir moco fecal. Moco fecal. Esa diarrea que está eliminando el paciente, hay que llevarla al microscopio. Si tiene glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, macrófagos, si tiene sangre, etcétera, es una diarrea infecciosa. No se olviden nunca eso. No necesitas un laboratorista clínico, cualquier persona médico lo puede hacer. Una enfermera lo puede. No se olviden, el principal examen que se hace es moco fecal. ¿Ok? Que eso lo haces en 10, 15 minutos. El resto lo tienes que hacer, pero claro, no te va a salir inmediato. El resto son exámenes que sí tenemos que hacer si estamos sospechando de algún otro problema.
Pero el problema, digo, el golden test es el moco fecal, ¿ok? Y la orientación terapéutica ustedes están viendo, rehidratación, alimentación, eso es lo más importante, antibióticos si la diarrea es infecciosa, antidiarreicos no se da. La Organización Mundial de la Salud hace unos 20, no, hace unos 15 años ha indicado que no se debe utilizar antidiarreico. ¿Ok? Claro, en situaciones especiales, obviamente, ¿no? Si es un síndrome de mala absorción, un Crohn, qué sé yo, un HIV, un SIDA. Sí, claro. Si la diarrea es por alguna causa orgánica, sí, ¿no? Pero en una diarrea toxinfecciosa, pues lo que hay que hacer es rehidratar al paciente. Y lo puedes rehidratar vía oral, vía parenteral. Y ya cuando hagan pediatría les van a enseñar cómo se hace una hidratación rápida en un niño. Antibióticos, si es que es infecciosa, ¿no? Porque si no, no se da. Claro, pero como les digo, ¿no? En nuestras ciudades las diarreas infecciosas son primarias. La salmonela, la shigella, el lactobacillus, etcétera, pues son, son gérmenes que producen diarreas infecciosas. Claro, en nuestro medio la gente no tiene el cuidado respectivo con los alimentos. Entonces, ¿podríamos usar antibióticos? Sí. ¿Cuáles son los gérmenes que generalmente producen diarrea? Pues en niños la diarrea viral es la más frecuente. En adultos la diarrea bacteriana. O sea, y son gérmenes gran negativos. O sea, no le vas a dar una penicilina a una persona que está con diarrea. Tienes que darle antibióticos de amplio espectro, que atacan a gran positivos, que atacan a gran negativos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué circunstancias se puede dar antibióticos? Como ustedes están viendo, Shigella, cólera, Giardia, ameba. Ahí pues tienes que dar no solo antibióticos, en muchos casos hasta antiparasitarios. En grupos de riesgo, ancianos menores de 5 años, en gente que tiene HIV, en la diarrea del viajero tal vez amerite en la colitis pseudomembranosa, disentería, mal estado general, etcétera, sí se pueden dar antibióticos, ¿ok? Esas son las indicaciones de la diarrea. Luego está el estreñimiento, lo contrario, ¿no? Es la reducción en la frecuencia de la evaluación del excremento, generalmente duro y seco, acompañada de paso dificultoso de las heces y sensación de evaluación incompleta. ¿Ok? Hay unos criterios que se llaman los criterios de Roma II, que se hizo en un congreso de gastroenterólogos, que te ayudan a clasificar y a diagnosticar estreñimiento. Menos de 3 deposiciones por semana. Deposiciones duras en más del 25% de las deposiciones. Sensaciones de evacuación incompleta en más del 25%. Esfuerzo excesivo en más del 25% de las evacuaciones. Y muchas veces necesidades de manipulación digital para facilitar la evacuación. Estreñimiento. A veces los niños son tan constipados, estreñidos, que sus papás tienen que, o en el hospital los médicos tenemos que hacer manipulación digital, ¿no? Para ayudarles a eliminar las heces. Es muy frecuente la enfermedad de Chagas, ¿no? Los intestinos largos y anchos, los dolicomegacolon, chagásico. Mucha gente chagásica llega al hospital con fecaloma. Un fecaloma es una compactación de materia fecal.
7, 8, 9, 10 días, 2 semanas, pues la compactación fecal se hace un fecalón. Y para eliminar un fecaloma, pues hay que poner enemas, etcétera, y muchas veces se procede a la manipulación normal. ¿Me entienden? Entonces hay una serie de clasificaciones en el estreñimiento, ¿ok? La distensión rectal es evidente, la percepción del paciente es evidente, ¿sí? En muchos casos hay una contracción del esfínter anal externo y tubo rectal. Aumenta la presión intraabdominal en muchos de los casos, ¿sí? Pues y a esta gente hay que ayudar a la expulsión del bolo fecal, ¿no? Con ciertos medicamentos, alimentos, etc. ¿no? Los mecanismos generales de estreñimiento, ustedes están viendo en la figura. El intestino distal, la ampolla rectal están muy dilatados. Hay un aumento de la reabsorción del agua. Hay una disminución en el tránsito intestinal. Sí, los movimientos peristálticos están muy disminuidos. ¿Cuánto es lo normal de movimientos peristálticos por minuto? Entre 6 a 12 movimientos peristálticos por minuto. Cuando ustedes quieran auscultar una persona con peristaltismo normal, entre 6 a 12. Menos de 6, el peristaltismo está disminuido. Más de 12, el peristaltismo está aumentado. Hagan la prueba ustedes alguna vez, pónganse el estetoscopio en el abdomen y chequen cuánto es lo mismo. ¿Ok? Las defecaciones son dolorosas, en fin. A veces incluso hay un bloqueo voluntario de defecación porque les duele. Es más frecuente en lactantes y niños también, es más frecuente en personas mayores, en personas que han tenido cirugías abdominales, en el embarazo, en el tercer trimestre es muy frecuente también el estreñimiento, ¿sí? Una dieta inadecuada, pues obviamente. Por eso es que nosotros como médicos tenemos que insistir en que la gente que tiene este problema tiene que comer más verdura, más fruta, tomar más líquidos, en fin, ¿no? No hay que evitar los medicamentos, ¿no? La gente abusa de los medicamentos, abuso de laxantes, etcétera. Mejor sería enseñarle a comer mejor al paciente, ¿no? Si tiene este problema. La clasificación es un estreñimiento primario idiopático funcional de tránsito lento por obstrucción de salida y un estreñimiento secundario por patologías extracólicas y una patología colo-recto-anal, el Chagas, por ejemplo, que te produce un dólico megacolon Chagas, una de los grandes ejemplos que tenemos, ¿ya? Hay anomalías del plexo mientérico. Claro, ustedes saben que el plexo mientérico es destruido por el parásito del Chagas. El Meissner y el Auerbach son destruidos porque este parásito produce unas toxinas que destruyen el plexo mientérico. ¿Ok? Como hay destrucción o anomalías del plexo, hay alteración en neurotransmisores, ¿no? Hay una disminución de la motilidad. Y esto pues va a secretar más serotonina y mediadores químicos que intervienen en la sinapsis de estos plexos nerviosos y lo que va a hacer es que disminuya la motilidad colónica, estreñimiento. ¿Ok? Eh, También hay problemas por obstrucción de salida, ¿no? Alteración en los músculos del suelo pélvico, alteración en los músculos de la relajación, alteración en los esfínteres anales, alteración en la sensibilidad rectal, ¿no? Eh, pues puede haber, ¿no? Pueden alterarse eh, la- los esfínteres.
los esfínteres, ¿ya? Pues ya hay otras causas que ustedes están viendo, alteraciones endocrino-metabólicas, drogas y fármacos, enfermedades musculares y colagenosis, alteraciones neurológicas y por obstrucción mecánica, por obstrucción mecánica. Entre las drogas, ustedes pueden ver, entre drogas y fármacos, ustedes pueden ver muchos fármacos que pueden producir estreñimiento. Analgésicos, anestésicos, antiácidos, antidepresivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos y antiespasmódicos y bla, 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 bla. Miren ustedes la cantidad de medicamentos que pueden producir estreñimiento. Por eso es que los médicos tenemos que saber un poco medicar la posología, la dosis y no abusar, ¿no?, de ellos si estamos usando, ¿ya? Estreñimiento muscular en algunas enfermedades como la caquexia, la obesidad, enfisema en el embarazo, por ejemplo, pacientes con ascitis, abuso de la... ¿Se imaginan una mujer en el tercer trimestre de embarazo? Claro, el niño pues presiona tanto el intestino que no, es muy posible que tenga constipación. Y a veces a las embarazadas les sale hasta hemorroides, ¿no? Porque hacen tanto esfuerzo que no pueden evacuar adecuadamente y les da estreñimiento y hasta hemorroides, ¿ok? Debilidad en los músculos voluntarios de la defecación, problemas abdominales en el diafragma pélvico, etcétera, producen estreñimiento, que se llama estreñimiento muscular. Estreñimiento central, enfermedades que están relacionadas con el sistema nervioso, psicogénicas, trastornos emotivos, pérdida del reflejo gastrocólico, en fin. O sea, hay enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central que podrían producir estreñimiento, ¿ya? Enfermedades neurogénicas, por ejemplo, lesiones en la médula espinal, trastornos postganglionarios, medicamentos como opiáceos, meperidina, anticolinérgicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, pueden producir estreñimiento, ¿ok? ¿Qué se llaman estreñimientos neurogénicos? Estreñimientos mecánicos, por ejemplo, pues cuando hay una obstrucción mecánica, ¿no? Por una hernia, por un vólvulo. Un vólvulo es la torsión del intestino, ¿no es cierto? O cuando hay obstrucción del intestino por bridas cicatrizales, cuando hay algún tipo de obstrucción del intestino, o sea mecánica, pues va a haber estreñimiento, va a haber dificultad en la eliminación de gases y heces, y va a haber alteración en el tono esfinteriano por hemorroides, fisuras, abscesos, pues pueden producir estreñimiento, ¿ok? Entonces también hay estreñimientos mecánicos, ¿no? Entonces el estreñimiento, la fisiopatología integral del estreñimiento nos habla de una obstrucción mecánica en el colon y en el recto, una hipomotilidad intestinal, o a veces una hipermotilidad intestinal por exceso de contracciones. Esto pasa en las obstrucciones del intestino, en los vólvulos. Pueden haber obstrucciones funcionales del tracto de salida del intestino grueso, debilidad de los músculos de la pared abdominal y suelo de la pelvis. Miren ustedes cuántos problemas que puede haber en el estreñimiento. O sea, una persona con estreñimiento tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no? En las pruebas diagnósticas, pues es importante glicemia, es importante electrolitos, radiografías simples, radiografías contrastadas, rectosigmoidoscopías, manometría de los esfínteres, en fin. O sea, hay muchísimas pruebas diagnósticas que ustedes están viendo que podemos realizar los médicos para llegar a un tratamiento.
a un diagnóstico. Y el tratamiento, pues está orientado primero al diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el problema real que tiene un paciente? Pero el tratamiento generalmente está enfocado en dietético, recomendaciones higiénicas, ejercicio físico, si es un problema psicoemocional, orientación psicológica. Podríamos utilizar algún tratamiento farmacológico si el paciente requiere laxantes, antiespasmódicos, etcétera. Si el intestino está muy largo y muy ancho, como en los dolicomegacolon chagásicos, podríamos hacer un tratamiento quirúrgico selectivo, ¿no? Ok, esto es todo lo que les quería contar hoy día. Les cuento que el día jueves Recording stopped. Les cuento que el día jueves vamos a llevar pancreatitis y un jueves después, una semana después, vamos a dar examen de abdomen, ¿ok? Comuniquen por favor a sus compañeros dentro de el jueves, terminamos con la parte de abdomen con pancreatitis y una semana después damos el parcial. Bueno, un gusto verlos, nos vemos el jueves en la clase. Chao, chicos.